contando historia. Ha llegado Cristóbal Colón, 1492, a las Indias. Recorre las islas Santo Domingo, las islas Guananí. Se encontró con hombres guerreros que dijeron esa voz, Guananí, interpretada, anotada así, por quienes acompañaban al almirante y él en su diario de bitácora. Y buscaba las catedrales, buscaba los palacios, buscaba el trono del gran Khan. Y en un periplo que lo llevó de isla en isla, buscando el tan ansiado oro, buscando las especias que aderezaran la mesa europea, no encontró más que nuevas especias, no encontró más que algunos pequeños indicios, vestigios de oro. Y debió volver. Volvió, dio la noticia, fantasiosamente agrandada, porque si de algo sabía don Cristóbal Colón, era de vender bien su imagen, su descubrimiento y sus revelaciones para el mundo europeo. Cuenta la anécdota que sentado en una noche entre hidalgos en España, quienes, claro, se mofaban del descubrimiento de Colón, tomó un huevo y lo hizo recorrer de mano en mano a los hidalgos, tentándolo a que alguien lo mantuviera al huevo en pie sobre la mesa. Obviamente ninguno pudo. Todos decían que era fácil lo que Colón hizo. Cuando llega de nuevo el huevo a Colón, lo casca en una punta y el huevo queda de pie sobre la mesa. Los hidalgos exclaman, ¡ja! Así es fácil. Y Colón les dice, sí, pero después que yo lo hice. Esa anécdota muestra de cuerpo entero al gran almirante que en 3 viajes sucesivos no logró cerciorarse de que no había llegado a las Indias y que había descubierto todo un continente nuevo que a Europa y al resto del mundo estaba cubierto. Estaba cubierto a la escritura, estaba nada más que referenciado por algunos lejanos griegos o por profecías bíblicas. Pero tras Colón, el mundo cambia, el planeta se abre, se cruza, se entrecruza. Los portugueses disputan a Castilla la propiedad de las tierras descubiertas por Colón y se inicia una lucha diplomática, se inicia una lucha de guerra, de aventuras, de tratados, de componentes que llevan a el plano político institucional. Pero lo cierto es que la aventura de la conquista sigue. Portugal con Vasco da Gama da vuelta y logra saber que el cabo de las tormentas, allí donde decía el poeta Camões que escribiera las Luisíadas, el magno poema épico portugués que vivía el gigante Adamastor, que hundía las naves en ese gran torbellino que las mandaba al fondo, a las fauces del océano, logró pasar y llegar hasta la India. Estuvo en Calcuta y comenzó el negocio de las especies. Tras él, otro portugués, Cabral,
en la mayor expedición mandada por el rey de Portugal, inadvertida o advertidamente se pierde y recala en esa tierra ensanchada hacia el Atlántico occidental, que es el Brasil. Primero llamado Santa Cruz y después Brasil, por ese palo que diera el tinte rojo tan preciado para la tintura europea. Y Castilla sigue con la delantera de los viajes y allí lo manda. Viene Solís y arriba a lo que llama el Mar Dulce, buscando el tan ansiado paso que permitiera llegar hasta las Indias. Porque otro navegante que vino e hizo el mapa, uno de los primeros mapas de esta tierra nueva parecida a Americo Vespucci, también italiano, hasta eso le robó a don Cristóbal Colón. Escribió un libro que narraba sus viajes, dibujó un mapa inserto en el libro, las andanzas, el mapa de Américo, dio el nombre, también equívoco, a estas tierras. De allí deriva el nombre América, de este vasto continente. Pero seguimos con los conquistadores, los aventureros que venían tras capitulaciones hechas con los reyes de España, primero con Fernando e Isabel, después con Juana, su hija, después con Carlos, su nieto, que mandaba oleada tras oleadas de hombres a conquistar las Indias ya llamadas occidentales. Viene Magallanes, viene Vasco Núñez de Balboa, con Magallanes Sebastián Elcano, y vienen buscando un paso que permitiera ir hasta las Indias orientales. Fíjense ustedes, hacia 1520, Magallanes, también portugués, al que también rechazara su oferta la corona portuguesa, es dotado por Carlos y viene en una importante flota buscando ese paso interoceánico que uniera ambas Indias. Viene, tienta el Mar Dulce de Solís y de allí va bajando, recala en la bahía de San Julián. Allí ofrenda la primer misa en territorio actualmente argentino. Allí le da el nombre de Patagonia a la tierra poblada por los patagones. Y allí sigue, recala en el Día de las Vírgenes, en la punta de las Vírgenes. Y allí comienza en una noche de borrasca, de ventisca, de nevisca, a adentrarse, oteando, tanteando de islote, de borde, de roca en roca, la probable existencia de un paso. Manda 2 chalupas que a los 3 días vuelven con la noticia. En la boca de ese estrecho ya se prueba agua salada. Anuncio de que no es un río, sino de que ya se toca con otro mar. Y allá sí va, siempre va don Magallanes, un barco lo abandona, retorna hacia España y él sigue y logra pasar ese estrecho que desde entonces lleva su nombre, el Estrecho de Magallanes, y descubre y da nombre por la tranquilidad de sus aguas al Océano Pacífico.
había sido nombrado, y ya lo vamos a ver, el Mar del Sur, pero Magallanes lo llama Océano Pacífico y desde entonces así se lo conoce. Y sigue navegando Magallanes y va a dar por fin, después de que ya sus famélicos marineros fueron presas del escorbuto, de la disentería, de la hambruna que hacía que comieran las ratas, los correajes, cuánta limaña pudiera existir en el barco y los barcos ya horadándose por el salitre del mar. No había calafate suficiente para tapar los huecos por donde ya se entraba el agua. Pero da con las islas a las cuales las llama las Filipinas. Y allí baja con 40 hombres y es muerto por las flechas de los originarios que defendían sus tierras. Queda así, con nada más que 2 barcos, la otrora armada del muerto Magallanes. Y el segundo debe hacerse cargo de uno de los barcos que quedaba en condiciones de seguir la navegación, el derrotero que redondeara la tierra. Sebastián Elcano se hace cargo de la nave Victoria y llega, después de 3 largos años, por fin ante el puerto de Cádiz, con nada más que 18 o 19 hombres de los que salieran con don Hernando de Magallanes. Y esos famélicos, hirsutos, restos de marineros comprueban para Castilla, para España, que el mundo era redondo, tal cual lo propusiera el almirante Cristóbal Colón. Pero allá seguía la conquista en América, seguía el adentrarse en el territorio, buscando ese paso también por el norte. Y allá, don Vasco Núñez de Balboa sabe por los lugareños, por los nativos, que había una ruta pasada por los indios, que ya también recibieron este nombre equívoco dado por Colón, y ya se los nombraba genéricamente así, que unía el mar del norte, el Atlántico, con el mar que estaba al sur. Y allí traspone no más de 70, 80 kilómetros por el ahora conocido Istmo de Panamá, don Vasco Núñez de Balboa. Y allí se adentra y nombra Mar del Sur, a lo que después Magallanes nombró el Océano Pacífico. Pero mientras tanto, la conquista continuaba. Fíjense ustedes allí en el mapa ese pequeño paso llamado el Istmo de Panamá. Se transformó en los 3 siglos siguientes en el punto desde el cual todo el aparato administrativo burocrático español comerciaba con Europa. Allí, en esos nada más que 67 kilómetros, 70 kilómetros, venía todo el oro, la plata, las especies, los cueros, los palos, las maderas, la riqueza de todo el sur del Perú, de Chile, del Río de la Plata, y se trasponía en carretas por ese istmo hasta el Portobelo, donde se hacía la gran feria, y desde allí salían los galeones rumbo a España, y hacia allí venían los galeones desde España a proveer los productos, los hombres, los menesteres, los asuntos necesarios para la conquista y colonización. Y en esa zona se instalaron los que ahora recapituló
esa industria cinematográfica fabulosa de Walt Disney en la película, en la saga de los Piratas del Caribe. Allí se instalaron y desde allí atacaron las flotas de galeones españolas para robarle el oro proveniente de México y del Perú. Historia fabulosa, historia de guerras, historia de desembarcos, de abordajes, de aventuras incesantes, de naufragios permanentes. Pero vamos a contar cómo, a su vez, en este paso, en este devenir, en este buscar, también los conquistadores españoles establecieron la colonia, porque en eso se destacó España respecto de sus adversarios portugueses y pronto ingleses. Ellos montaban mercados, factorías. España colonizó, posesionó, tomó con ánimo de dominio la tierra descubierta. Uno de ellos, también nacido hacia finales del siglo XV, 1465-67, Hernán Cortés, supo de la existencia del reino de los mexica o de los mexica aztecas, donde su capital, plantada, montada sobre un lago, donde hoy está el Distrito Federal de México, era una ciudad fabulosa, más grande que Madrid, más grande que Londres, más grande que París, con mayor población y una riqueza en oro incalculable. Hacia allí se dirigió don Hernán Cortés y, aprovechando con pocos hombres, con pocos caballos, aprovechando las peleas intestinas de las diversas etnias, tribus, naciones que estaban bajo el yugo de los aztecas mexica, logra pactar con estas tribus, naciones, pueblos adversarios de los aztecas y es conducido por quien llamara la Malinche, una princesa cuya familia había sido totalmente masacrada por los aztecas, que le sirvió de lenguaraz, de traductora, y que le diera varios hijos, uno de ellos Martín Cortés, y que le permitiera a Hernán llegar hasta el sitio donde Moctezuma, el último emperador azteca, lo recibiera como a Quetzalcóatl, porque los indios no sabían cuál era la procedencia de estos hombres, dioses, semidioses. Era el regreso de la serpiente emplumada Quetzalcóatl que se había ido rumbo al este, según contaban las tradiciones orales aztecas. Los mayas, ese pueblo que habitaba hacia el sur, también tenían escritos en sus códices esas leyendas, esos mitos. Entonces Moctezuma presenta ofrendas, regala oro, obsequia plata, obsequia esclavos, obsequia mujeres, obsequia princesas, príncipes, todos para ofrendar y agasajar al semidios venido del más allá en esas naves aladas que parecían ser las carabelas de Cortés. Y Cortés llega hasta el centro mismo de Tenochtitlán. Y allí, vistos los aztecas que no se trataba de dioses ni de semidioses, sino que de hombres ávaros, sedientos de oro,
oro, oro, oro, inician las revueltas para arrojar, volver al mar a esos avaros sedientos de sus riquezas. Pero ya la tecnología militar superior que traían los españoles los hizo fuerte. El caballo, desconocido en América para esos tiempos, los tornaba briosos, centauros, que en posición dominante podían, con pocas bestias, atropellar los grandes contingentes, huestes aztecas. Las armas, la pólvora, el arcabuz, los cañones, permitían con una estampida hacer huir despavoridos miles guerreros indígenas que intentaban asaltarlos. Y allí son largas de contar las horas que pasó Cortés hasta lograr enseñorearse tras la muerte de Moctezuma por una piedra supuesta tirada por sus propios vasallos al verlo desde lo alto del palacio al lado del temible conquistador Hernán Cortés. Logra finalmente, tras la noche triste, tras la quema de las naves para evitar que sus huestes huyeran nuevamente hacia España, Cortés funda sobre Tenochtitlán la Nueva España, el primer virreinato de los 4 con que España dividió el continente americano. Quedó para los indios como un emblema de entrega traidora. Sin embargo, la historia rescata como una lucha intertribal de la cual aprovecharan las fuerzas con un mayor salvoconducto militar, el paso de la Malinche por la vida de Cortés. Cortés, que volvió tras su paso y murió allá en España con el título de Conde de Oaxaca. Habían hecho pie en América. Y tras él, otro contemporáneo, nacido también en un pueblo blanco de España, don Francisco Pizarro, andando en búsqueda de oro, de piedras preciosas, de especies, de riquezas, allí en la zona de Centroamérica, tratando de escapar de las guerras intestinas que ya diezmaban a los aventureros españoles. Un día dicen que traza en la isla del Gallo con su espada una línea y poniéndose tras la misma con su espada arenga. Hacia el norte volvemos al Panamá, a la pobreza, a la tristeza, a la ignominia. Hacia el sur nos vamos al Virú, donde está el oro, la riqueza y la gloria. Los que tengan hambre y sed de riquezas y de gloria, que traspongan la línea. No más de 11 hombres lo acompañaron a Francisco Pizarro en esta aventura. Y va hacia el sur, logra adherir nuevos adeptos, logra conseguir alianzas
con tribus aborígenes que le decían que allá al sur estaba el oro por ellos buscado. Baja al norte del continente sudamericano y viene adentrándose hacia el sur con sus caballos, con sus arcabuces, hasta que llega a noticias de uno de los hermanos Inca, Atahualpa, que un héroe semidios, Dios Quetzalcóatl, el dios barbado, venía brillando desde el norte. Y Atahualpa, intrigado, manda emisarios a Pizarro, manda espías para saber de qué se trataba. Y Pizarro logra, mediante diversos ardides, un encuentro, el encuentro fatal, el encuentro que dio por tierra con el imperio vertical más originario que diera Sudamérica en tiempos precolombinos. Logra entrevistarse con el Inca Atahualpa en Cajamarca, una villa turística del norte de el Cusco, la capital del imperio incaico, y en esa entrevista el Inca, que no podía pisar el piso, llevado en angarillas por sus fieles vasallos, es invitado a través de la figura que se llamaba la conquista en forma de requerimiento, es invitado verbalmente por el cura a reconocer a el emperador de España como señor de sus tierras y a la Iglesia, la madre, como la madre y religión, la religión cristiana para sus fieles. El Inca, puesto ante la Biblia, desconocía, los incas no conocían el papel, contaban o escribían en quipus, sogas, desconociendo ese instrumento y siendo conminado, lo tira. El cura grita blasfemia y Cortés y sus hombres se abalanzan, toman preso a Atahualpa, lo encuerdan y con sus arcabuces y cañones entran a hacer una matanza en la plaza y el mercado de Cajamarca, y los incas, despavoridos ante el ataque de los caballos y la estampida como truenos, como rayos de los arcabuces y los cañones, salen huyendo hacia el despoblado altiplano. Pizarro toma cautivo a Atahualpa, lo encierra en una pieza, hasta ahora existe, la llamada pieza del rescate, y ordena a Atahualpa cubrir la pieza de oro y de plata hasta lo alto de su brazo. De todos los confines del imperio inca que iban desde el actual Ecuador hasta el sur de Mendoza, unidos por extensas y perfectas carreteras pobladas por chasquis, cada tanto repuestos por tambos que proveían de comida, de renuevo, de descanso, debieron llegar
llamas y llamas y llamas y llamas, porteadores sobre hombro, oro, oro y plata. Cumplido el rescate, Pizarro ofrece al Inca la muerte a elección por la hoguera o por el garrote vil. El Inca, por miedo al fuego, previamente debiendo bautizarse con el nombre cristiano de Francisco, es sometido al garrote vil, muriendo así el representante del imperio que había logrado dominar la gran cordillera, el macizo de los Andes, a través de una civilización que pudo plantar, reproducir, producir en el ambiente más hostil que da la tierra, allá en los altos de los Andes, para el mantenimiento de su pueblo. Contando historias.